Hola, bienvenidos, buenas noches, me presento, me llamo Brian Torres y en este video les explicaré qué es una anualidad, su clasificación y sus fórmulas. La diferencia de una operación financiera como el interés compuesto, donde se realiza un solo depósito y tras varios periodos de ir recibiendo intereses se obtenía un valor futuro o monto. Una anualidad se caracteriza frente a una anualidad es una serie de pagos, rentas, pagos o depósitos que se realizan en tiempos iguales a una misma tasa de interés compuesto. Por ejemplo, en un préstamo bancario o crédito comercial se recibe el préstamo el cual el valor de la deuda es el valor presente o capital de la anualidad. La anualidad o renta va a ser el pago periódico que se denota con la letra A o la letra R. El periodo es el tiempo entre dos pagos sucesivos. Recuerden que el término de anualidad no implica que los periodos sean necesariamente anuales. Las anualidades pueden ser diarias, semanales, quincenales, mensuales, por bimestre, por trimestre, por cuatrimestre y por semestre, para anual, etc. El número de periodos es el tiempo entre el inicio del primer periodo y el final del último periodo. Y la tasa de interés es la tasa que se va a fijar, puede ser nominal o efectiva. Otro ejemplo de anualidad es una cuenta de ahorro programada donde se realiza una serie de depósitos iguales por n periodos. Y en el último periodo se realiza el último pago y se recibe la sumatoria de todos los depósitos más los intereses. A este valor se le denomina monto o valor futuro. Las anualidades se clasifican en 4 categorías o 4 criterios. La primera es según el tiempo, la cual puede ser ciertas y eventuales. Una anualidad cierta cuando se conoce el inicio y el fin de la anualidad. Por ejemplo, al realizar una compra a crédito se fija tanto como la fecha que se debe hacer el primer pago como la fecha para efectuar el último pago. Las anualidades eventuales también son conocidas como anualidades contingentes. No se conoce la fecha, sea de inicio o sea del fin de la anualidad. Es decir, que el pago inicial o el pago final se realizarán cuando ocurra un hecho acordado. Por ejemplo, una pensión o renta vitalicia para un cónyuge tras la muerte de otro. Básicamente el inicio se va a dar cuando el cónyuge muera y no se sabe cuándo exactamente cuándo ocurrirá. Según periodo de capitalización de pagos, estos pueden ser anualidades simples o generales. Una anualidad simple, si los intervalos de pago son iguales y coinciden con la capitalización de los intereses, por ejemplo, un fondo de ahorros con depósitos fijos mensuales y capitalización de intereses mensuales, cada mes se realiza el pago y coincide con generar intereses de lo acumulado. A diferencia de las anualidades generales, los periodos de pago y periodos de capitalización son diferentes. Por ejemplo, un fondo de ahorros con depósitos fijos mensuales, pero capitaliza trimestralmente. Cada mes realizó el pago, pero no coincide con la generación de intereses. Según el momento en el que se realiza el pago, puede ser vencidas y anticipadas. Una anualidad vencida, también conocida como anualidad ordinaria, son cuando los pagos se realizan al final de cada periodo. Por ejemplo, un fondo de ahorros con rentas mensuales vencidas durante 24 meses, el primer pago se realiza al final del primer mes, el segundo pago al final del segundo mes y así sucesivamente, donde el último pago produce el final del último periodo. Y por ser depositado al final del último periodo, esta renta no genera intereses, que es cuando se recibe el monto, valor o valor futuro de una anualidad. Una anualidad anticipada, los pagos se realizan al principio de cada periodo. Por ejemplo, un fondo de ahorro con rentas a pagar al inicio de cada mes durante 24 meses. Por ser anticipadas, el primer pago se realiza al inicio del primer mes, el segundo pago al inicio del segundo mes y así sucesivamente, donde al inicio del último periodo se realiza el último pago. Y debido a que al final básicamente de ese último periodo se recibe el monto, esta última cuota sí genera intereses. Otro criterio
es el inicio del primer pago, que pueden ser inmediatas o diferidas. Inmediatas ocurren cuando el primer pago se realiza en el primer periodo de la operación financiera, y una anualidad diferida es cuando se pospone el primer pago. Por ejemplo, un préstamo comercial con rentas mensuales vencidas, donde se acuerda realizar el pago 3 meses después de adquirir el artículo. Se tienen que tener 3 periodos de gracia antes de realizar el primer pago. Las anualidades más comunes son las anualidades que sean ciertas, simples, vencidas e inmediatas, es decir, los criterios que se encuentran en rojo. Veámoslo a través de un ejemplo. Se obtiene un préstamo bancario a pagar en cuatro cuotas mensuales vencidas de 3.019 durante 18 meses. A tasa efectiva de 1.5% mensual. Bueno, según el tiempo, este ejercicio representa una realidad cierta porque se conoce el inicio y el fin de la anualidad. Empieza con el primer mes y finaliza en el mes 18. Según los intereses, es una novedad simple. Los intervalos de pagos son iguales y coinciden con la capitalización de intereses. Los periodos mensuales y capitalizan mensualmente. Según los pagos, es una anualidad ordinaria o vencida. Los pagos se realizan al final de cada periodo. Si inicia con el primer inicio del pago, que es una anualidad inmediata, ya que se hace en el primer pago, se realiza el periodo de la operación financiera. Es decir, no hay pedidos muertos o tiempos diferidos para iniciar los pagos. Respecto a las fórmulas, estas son las fórmulas para las anualidades. Aquí tenemos las fórmulas para la anualidad anticipadas y las fórmulas para la anualidad vencida. Independientemente de las diferentes letras que se usan en los textos para identificar las variables, siguen siendo las mismas fórmulas. Por lo tanto, los procedimientos de cálculo de cada anualidad van a ser los mismos. Para anualidades anticipadas, algunos de estos textos representan algunas de estas dos fórmulas de manera diferente, ya que se realizan una multiplicación de estos dos términos, da como resultado básicamente las siguientes fórmulas de la derecha, que son las mismas fórmulas de la anualidad anticipada, pero representadas de diferente manera. Tenemos valor presente o capital, las cuales representadas por las iniciales VP. El valor futuro o monto es representada por VF. La letra R básicamente representa la anualidad, una cuota o alguna renta. La letra N es el tiempo o número de cuotas. Y la tasa I es la tasa básicamente de intereses efectiva, que es muy importante ya que debe ir en la fórmula sí o sí, la tasa efectiva periódica. Si el ejercicio te da tasa nominal capitalizable, básicamente se tiene que hacer la tasa de conversión a tasa efectiva, que para esto se usa la siguiente fórmula, que básicamente la tasa efectiva va a ser igual a la tasa nominal J dividido entre la capitalización M, que son las veces que capitaliza el año. Y si en el ejercicio te da tasa efectiva anual TEA y el periodo es diferente a un año, se debe hacer conversión de T a la tasa efectiva periódica. La conversión se debe realizar a través de estas tres fórmulas. Espero que la explicación les haya sido de ayuda y esto es el final del video de mi parte.